7:57 de la noche del 23 de mayo del 2023. Bueno, iniciemos dando un cordial saludo a todas aquellas personas que nos van a acompañar a estudiar el libro de Apocalipsis. Este estudio que inicia a partir de hoy va a ser un estudio punto por punto, coma por coma. Vamos a leer versículo por versículo y vamos a ir desglosando, vamos a ir analizando cada parte milimétricamente hablando del texto. Vamos a través de la historia, de la ciencia, de la Biblia, a estudiar este libro. Vamos a usar ayudas visuales, vamos a usar diapositivas, videos sobre cosas que pasaron a través de los tiempos, descubrimientos científicos que nos van a demostrar que el libro de Apocalipsis, aunque fue escrito en el año 90 después de Jesucristo aproximadamente, y lleva casi más de 1900 años de escrito, sigue siendo un libro actual, porque habla de lo que sucedió en la época de Juan, de lo que iba a suceder de ahí en adelante y hasta el día de hoy sigue sucediendo. Y bueno, es interesante darnos cuenta que es un libro espectacular. Es el mejor, no es por ser cristiano, no quiero que vayan a creer que porque a mí me gusta la Biblia es mi opinión, no. Es el libro más espectacular que existe porque tiene profecías tan precisas que hasta el día de hoy se están llevando a cabo. Entonces, en esta breve introducción que estamos hablando hoy, en esta, ¿cómo se dice?, en esta introducción que vamos a hacer hoy al libro de Apocalipsis, los quiero invitar pues para que nos acompañen. Apocalipsis punto por punto, coma por coma. 8 en punto de la noche. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche estudio del Nuevo Testamento. Los invitamos para que nos acompañen en nuestras diferentes redes sociales. Las personas que estén interesadas en Instagram, en Facebook, YouTube, TikTok, pueden encontrar diferentes programas que tenemos acerca de este tema. Estamos trabajando en varios planos. Bueno, permítanme iniciar saludando a los que están aquí. Mi hermana Marelvis, el Señor le bendiga. Muy buenas noches. Olfa, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bien, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo les ha ido? Gracias a Dios. Bien. Bueno, estaba cerciorándome bien, gracias a Dios. Ya se está compartiendo en Facebook. Tenemos a Claudita, a John. El Señor les bendiga. Si nos ayudan a compartir la transmisión para que pueda llegar a más personas que quieren aprender de Apocalipsis. Jorgito en Ecuador, muy buenas noches. El Señor te bendiga. ¿Cómo estás hoy? Todo muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Uy, Alejandro. Micrófono, Alejo. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Alejandro, Marlecita, buenas noches. A ver, me gustaría que ayudaran a compartir la transmisión porque lo primero que hay que aprender, iniciando Apocalipsis, antes de conocer al autor,
¿sí? Antes de conocer el marco geográfico, antes de saber la cronología. Lo primero que tenemos que saber es que Apocalipsis, la sola palabra Apocalipsis, a muchos cristianos produce temor. En el argot popular, la palabra Apocalipsis se usa para denotar tiempos finales como de oprobio, angustia, que produce una especie de pánico en las personas. Y es todo lo contrario. Me gustaría que tuvieran sus Biblias abiertas y en la parte superior donde está el título Apocalipsis, escribiera la palabra revelación y entre paréntesis la palabra descorrer el velo. Eso significa la palabra Apocalipsis. Cuando escuchemos esa palabra, dejemos el miedo a un lado. ¿Por qué? Dos razones. La primera, por la etimología de la palabra, y la segunda, por el propósito del autor al escribir el libro. Hablemos de la etimología. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis es cuando usted está en una obra de teatro y hay un telón, ¿verdad? Hay un telón. Nadie ve lo que sucede al otro lado del telón, pero están pasando 20,000 cosas para poder colocar en orden todo lo que se va a proyectar. La palabra Apocalipsis es cuando el telón se abre, descorrer el velo. Y cuando el telón se abre, ya nosotros podemos analizar lo que hay del otro lado. Podemos entender lo que sucede al otro lado. ¿Por qué qué? Porque hubo un apocalipsis. Eso significa. No es tragedia, no significa que le van a caer a usted los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 truenos, los 3 ayes, las 7 copas de la ira, y llegó el apocalipsis y la gente de una vez tiene miedo. No, está equivocado. Eso no significa apocalipsis. Apocalipsis, para que usted pueda entenderlo, está en el capítulo 1, versículo 10. Vamos a buscarlo si es tan amable. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Alguien que me ayude a leerlo. Y recuerden que a partir de hoy, 23 de mayo, todos los de lunes a viernes, menos festivos, vamos a tener la reunión a las 8 de la noche del tema de Apocalipsis. Así que los invitamos. ¿Quién puede leer, si es tan amable, el versículo 19 del primer capítulo de Apocalipsis? Por favor. ¿Alguien lo encontró? Amén. Dale. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Quiero que noten algo aquí en este versículo. ¿Sigo? No, hasta ahí ese. Noten algo. El versículo enseguida nos arrojó un dato interesante. ¿Cuál dato? El versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué significa esto? Que Juan va a escribir algo que ya vio. ¿Estamos claros? Ya Juan lo vio. Entonces el Señor le dice, escriba lo que ha visto, lo que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Aquí que está, encontramos los tres tiempos: pasado, lo que él vio, ahora las que son presente, y además de eso, las que van a venir después de lo que usted vio y de lo que está viendo. Ahí está el pasado, presente y futuro. Por eso, en la introducción, antes de la presentación del video, lo primero que dije es que el libro de Apocalipsis es el libro más espectacular de la historia humana. No por ser cristiano, lo repito, no porque a mí me guste leer la Biblia. Es el más espectacular porque es un libro que se está cumpliendo hasta el día de hoy.
No sé ustedes en Colombia, ¿a cuántas personas han escuchado? No sé si en Venezuela esté pasando, que creo que sí, en Ecuador no sé si está pasando, porque Ecuador es un país un poquito más frío. Bueno, donde yo estuve visitando, pero en Atacama y Esmeralda, donde está Jorgito, es bastante caliente, ¿cierto, Jorge? Todo el mundo está diciendo que estas olas de calor, ¿sí? Estas olas de calor ya estaban escritas en Apocalipsis. ¿Sí han escuchado hablar eso o no? Y la gente viene, la ola de calor tremenda, se están desmayando, la gente no quiere salir a la calle. En poblaciones como las nuestras, ¿cómo está Maracaibo allá, Gladiveda, Alejandro? Yo me imagino, aquí las calles se están derritiendo. Caliente, caliente. Caliente. Aquí la gente está colocando la sartén en el suelo. Aplican aceite, le colocan un pescado crudo y se frita sin necesidad de fuego. Y cuando usted escucha expresarse a las personas, dicen, es que eso ya está en la Biblia. ¿Se refieren a qué? A Apocalipsis, los últimos tiempos, piensan las personas. Pero recuerde que Apocalipsis es simplemente que Juan le está mostrando a Dios el pasado, el presente y el futuro para que usted y yo pudiésemos leerlo y entenderlo. Marlecita, levantaste la mano. Buenas noches, mis hermanos. Perdonen que pregunte algo, lo que pasa es que no pude entrar desde el inicio. Entonces quiero saber, ¿están haciendo ya lectura o apenas están en una introducción? Hoy va a ser la introducción, Hoy vamos a estudiar el propósito del libro, vamos a hacer una introducción primero porque hay que conocer al autor del libro, vamos a conocer a los actores del libro, las personas que van a estar ahí, los ángeles que van a estar ahí, vamos a conocer, por ejemplo, el marco histórico, geográfico, lo que se llama en teología hermenéutica. Vamos a hacer primero ese estudio para poder entender por qué Juan escribe esto. ¿Sí? Vamos a tomarnos el tiempo ahora. Quiero pedirles el favor, ¿sí? Un momentico que Livia tiene el micrófono abierto. Quiero pedirles el favor que estamos en un mundo donde creemos que en un video de 3 minutos, de 2 minutos en TikTok, en Facebook, en las redes sociales ya vamos a aprender todo. Y lastimosamente ese es el problema de las redes, que las personas perdieron la costumbre de leer, de investigar. Quiero que comprendamos algo. Este libro produce en muchas personas miedo porque no han entendido el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? El marco temporal lo vemos en el versículo 19, pero el propósito del libro lo vemos en el versículo 3. ¿Quién me ayuda, por favor, a leerlo? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bueno, invitando también a todos nuestros amados hermanos que entren a YouTube. En YouTube, ustedes escriben David Menco Zafra y buscan la página. Aquí está mi foto. Los invito a entrar, ¿sí? Y buscan lista de reproducción. Y ahí van a encontrar todas nuestras enseñanzas hasta el día de hoy. Tenemos ya 183 videos. Lastimosamente, hace unos meses nos borraron 1050 videos por decir cosas en contra de cierto orden mundial nuevo que se está llevando a cabo. Y bueno, nos borraron los videos, pero estamos volviendo a grabar. Es más, Apocalipsis ya lo teníamos grabado. ¿Cuántos recuerdan? Hicimos 77 videos de todo el libro de Apocalipsis. De los 77 videos, nos borraron como unos 13, 14 videos. Y vamos a volver a hacer el trabajo. Si nos lo vuelven a borrar, no importa porque usted ya asistió y aprendió. Por favor, no se pierdan una clase que pueden perder el hilo de la enseñanza, ¿ok? Bueno, ¿quién lee, por favor, si es tan amable, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, por favor? ¿Qué dice? Aquí lo tengo. Dale. Apocalipsis 1:3 dice:
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el deseo del autor? ¿Para qué el autor escribió Apocalipsis? ¿Se dan cuenta ustedes que el autor escribe el libro con un propósito totalmente diferente al que lo utilizan hoy? Hay personas expertas en utilizar Apocalipsis para crear miedo, para crear odio, para crear temor en las personas y que se queden ustedes aquí con nosotros porque nosotros somos la única iglesia verdadera que logra entender los designios y misterios en Apocalipsis. No, ese no es el propósito del libro. Una cosa es informar, otra cosa es orientar. Una cosa es informar, una cosa es orientar y otra cosa es inducir. No manipulemos. El propósito del libro es que usted tenga se sienta cuando usted lea y oiga las palabras de esta profecía del libro de Apocalipsis, usted se sienta como bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? 3 veces feliz. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se sienta dichoso, alegre, contento. Cuando usted lea este libro, debe producir ese libro en usted ganas de vivir, ganas de estudiarlo. Pero dígame la verdad, ¿por qué hay personas que no estudian Apocalipsis? Porque les da miedo. Ay, yo me leí Apocalipsis ahí un poquito y no pude dormir. ¿Ha escuchado gente diciendo eso? Es que yo no puedo leer Apocalipsis porque me quita el sueño. Me da miedo los jinetes del Apocalipsis. Me da miedo las trompetas. No, ese no es el propósito del libro. El capítulo 1, versículo 3, Juan nos da ese propósito y nos dice, mire, lo que yo quiero cuando ustedes lean mi libro, nos dice Juan, es que usted sea bienaventurado. Que cuando usted oiga las palabras de esta profecía, se ponga alegre, contento, dichoso. Bueno, y entonces, ¿por qué con solo decir la palabra Apocalipsis la gente le da miedo? Por la manipulación de organizaciones que se han adjudicado la salvación, que si usted no está con ellos, usted no va a llegar al cielo. Y le van a caer todas las plagas de Apocalipsis. Eso no es tan cierto. Lo primero que usted tiene que saber es que este libro es para que usted esté alegre. Pero el libro habla de unas cosas muy fuertes, me dirá alguno. Alguno me dirá, David, pero este libro habla de unas plagas, habla de que el sol, como estamos diciendo, va a calentar 7 veces. Habla de terremotos, habla de que cae. Sí, claro. Pero vamos a darnos cuenta que todo eso son juicios para los que no son de Cristo. Ahora, si usted está caminando torcido, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene el Espíritu Santo, ahí sí lo entiendo. Estas palabras no van a producir alegría en usted. Estas palabras van a producir ¿qué? Miedo y tristeza, con razón. Eso es otra cosa. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, o sea, ya nació de nuevo, eso es tener el Espíritu Santo. Usted debe sentirse contento. ¿Por qué? Porque este libro lo que quiere hablar es un mensaje que Jesús le da a Juan para que nos lo dé a nosotros y produzca alegría. Usted me dirá, ¿pero por qué? Porque precisamente es la justicia de Dios actuando sobre la maldad del mundo. Todas esas plagas, todo lo que hay ahí, a nosotros, la iglesia de Jesucristo, no nos va a golpear fuerte. La Biblia dice que Dios nos va a enviar ayuda y socorro,
Pero los que van a ser atormentados son aquellos que no creen en Cristo. Así que si usted me dice, David, yo quiero pertenecer a la iglesia verdadera, ¿a dónde asisto? ¿Cuánto pago? ¿Qué hay que hacer? Le digo enseguida, se equivoca. Primero, la iglesia verdadera. Y me gustaría que se aprendieran la etimología de la palabra iglesia, porque la han manipulado hasta el punto de decir que iglesia es congregación y que la iglesia es una congregación que desde hace 1700 años viene creyéndose la mamá de todas las iglesias. No. La palabra eclesia, iglesia en castellano, eclesia en griego, significa los llamados a salir afuera. Eso significa. ¿Qué quiere decir eso? El día en que suene la trompeta y el Señor Jesús en las nubes le diga, venga iglesia, ¿cuáles? Los que llamo para que salgan afuera. Eso está en el capítulo 14. Vámonos un momento. Hagamos un pequeño spoiler. Capítulo 14 de Apocalipsis. Versículo 14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, no la persona que está en la nube, que tiene semejanza al Hijo del Hombre y tiene una cabeza, una corona en la cabeza de oro. Está hablando de Jesús, que viene en una nube con una hoz aguda en la mano. Salió un ángel del templo. ¿De cuál? Del templo que está en el cielo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, o sea, Jesucristo, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue ¿qué? Cegada. Óigame, cuando usted lee Apocalipsis, tiene que partir Apocalipsis en dos de una vez. Antes de este versículo, de este texto, Apocalipsis 14:14 hasta el 16, y después de ese texto. Porque precisamente en ese texto es donde la iglesia de Jesucristo es arrebatada. La palabra arpazo, no se les olvide esa palabra, porque cada vez que yo diga arpazo, es una palabra que en etimología es arrebatamiento, arrancar con violencia, oído, lo que le pertenece. Más adelante, cuando lleguemos al tiempo, les voy a enseñar el error de decir la palabra rapto. ¿O no? Voy a decirlo ya que estamos en la introducción. Para aquellas personas que usan la palabra rapto y que hay textos antiguos que escribieron la palabra rapto, pero no son los originales, la palabra rapto no está bien usada, o etimológicamente es un error usarla para el arrebatamiento. La palabra que se debe utilizar no es rapto, es la palabra arpazo. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Présteme atención. Arpazo es una palabra que se usa para decir que usted quitó algo con violencia, o sea, no es por las buenas. Usted quitó algo con violencia que le pertenecía a usted. ¿Estamos claros? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta estas gafas. Sí. Estas gafas son mías, son de mi uso personal. Pero una persona me las quitó sin pedirme permiso. Y esa persona no me las quiere devolver. Yo tengo el derecho constitucional, no vamos a hablar espiritual, constitucional, leyes humanas. Tengo el derecho de ir y coger y quitarle mis gafas con fuerza. Entonces yo voy y se las quito, digamos que las tiene puestas, y voy y se las arranco.
La pregunta es, Gladibet, ¿una persona puede denunciarme por yo haber hecho eso? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué me dicen? No puede ir ante... No, porque esas tapas le pertenecen, son suyas. Pero me las quitó. Dar paso. Me las quitó con violencia. No importa, eran de él. Aquí el que hay que juzgarlo es a usted por haber qué. Y ahí es donde viene la palabra rapto. Oído, estamos hablando de etimología. La palabra rapto en etimología es la tipificación de un delito. Oído. Cuando usted usa la palabra rapto, está utilizando un término jurídico. ¿Qué significa? Arrebatar con violencia. Entonces es zarpazo. No. Arrebatar con violencia lo que no te pertenece. Raptar es quitar algo a alguien con violencia. No estamos hablando de la tipificación de un delito como estafa, por ejemplo. La estafa es quitarle algo a alguien, pero sin violencia. Aquí el rapto es que le quitas algo a una persona, pero con violencia, pero a ti no te pertenece. Entonces, los predicadores que dicen viene en el rapto, están utilizando un término el cual un juez de la República va a decir, pero yo ¿por qué voy a creer en Jesucristo si él viene a raptar a su iglesia? Él es un delincuente. ¿Por qué? Porque él va a quitar algo violentamente que no le pertenece. Error. Él viene por su iglesia que la compró con su sangre. Quiero hacer aclaraciones en eso. Vamos a usar la palabra arpazo o arrebatamiento, pero no sigamos usando la palabra rapto. ¿Estamos claros? Bueno, cuando leemos Apocalipsis, entonces lo primero que debemos entender, Apocalipsis 1:19, me imagino que están anotando, ¿verdad? 1:19. Juan va a escribir lo que vio, ¿sí? Lo que ve, y va a escribir lo que viene después. Entonces Apocalipsis, según capítulo 1:19, es un libro pasado, presente y futuro. 2. El propósito del libro no es que la gente tenga miedo. Capítulo 1, versículo 3. Es que la gente al leer Apocalipsis sienta alegría, dicha. Levantó la mano Ismael. ¿Levantaste la mano, Ismael? Buenas noches. ¿Quieres decir algo? Recuerden que si quieren decir algo pueden levantar la manito, la dejan levantada y con mucho gusto le damos la palabra. Bienvenido, Ismael Valera. Bueno, entonces segundo punto, el propósito del libro no es miedo, no es temor. Antes es que usted sienta alegría de ver cómo Dios va a juzgar a los malos. Una pregunta, no sé. Milagro. Hola, Milagro, la sobrina de la hermana América. El Señor te bendiga. Por favor, si nos ayudan en Facebook a compartir la enseñanza, les agradezco. Este libro debe producir alegría y alguno me dirá, pero si es un libro muy violento, ¿por qué va a producir alegría? Bueno, lo que sucede es que, ¿cuántos de ustedes conocen historia? ¿Alguno aquí conoce historia? Una pregunta. Adolfo Hitler, que así le dicen en castellano, mató a más de 6 millones de judíos en hornos crematorios. Sepultó sus cuerpos. Y el tipo se pegó un tiro, se suicidó con su familia, con su mujer. ¿Eso es justicia? Joseph Stalin mató a más de 150 millones de personas en el gran salto adelante de China. Porque había que matar al 10% de la población
para poder crecer, al 20%, perdón, de la población. Una pregunta, ¿ustedes creen que ese tipo recibió justicia? Podríamos hablar de Lenin, podríamos hablar de Garavito. ¿Saben quién es Garavito? El hombre, el monstruo de los Andes, así le llamaron. El hombre que violó más de 191 niños en Colombia, Ecuador. Este hombre ahorita tiene un cáncer de ojo. Y alguno dirá, eso es justicia. El problema es que hay que preguntarle a los padres de familia de los niños que él mató y violó, a ver si eso es justicia. ¿A ustedes les parece eso justicia? Por eso Apocalipsis da alegría. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a ver este mundo tan corrupto va a ser juzgado. Con el respeto que ustedes merecen, cada vez que leamos Apocalipsis, usted va a recordar también que en Colombia, que es el país más corrupto del mundo, no según yo, según las estadísticas, ¿sí?, que los jueces de la República le tienen miedo al fiscal, pero no porque el fiscal sea un buen fiscal, sino que es tan corrupto que a cualquiera que persiga a los amigos del fiscal se van para la cárcel. Ya supieron lo que le sucedió al juez de la República, que en plena elecciones al candidato de la segunda opción, Rodolfo Hernández, lo llamó a juicio y lo condenó a pagarle ¿cómo se dice?, la pensión a un ancianito. Rodolfo Hernández, candidato de la República, en plenas elecciones, un juez dijo, no, hay que condenarlo. Bueno, no a cárcel, sino a que pague. ¿Por qué? Porque no le ha pagado su pensión a un hombre que le trabajó tantos años. ¿Y qué sucedió? Que ya ese juez de la República lo están amenazando, lo están persiguiendo, ninguna universidad le da ya trabajo, lo botaron del trabajo. ¿Y todo por qué? Porque el fiscal va en contra de él. La justicia corrupta de nuestro país. Una pregunta, ¿no será que leyendo Apocalipsis ese deseo de justicia nuestro empieza a ser solventado? Y cada vez que vemos que Dios empieza a juzgar a aquellas personas que merecen ese juicio, usted va a sentir ¿qué? Alegría, gozo. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, dijo Dios, yo pagaré. Y lo tercero, recordemos que apenas leamos Apocalipsis, el capítulo 14 es el referente. Porque en el capítulo 14, oído, es donde la iglesia de Jesucristo se va. Y aquí debo aclarar lo siguiente. Mucha atención. Hay personas que dicen que Apocalipsis no está escrito cronológicamente. Que cuando usted lea Apocalipsis, hay personas que le van a decir a usted que no es un libro que lo puede leer de recorrido, sino que hay cosas del capítulo, por ejemplo, 15, 16, que hay que traerlos al capítulo 3 y 4, un ejemplo. No es cierto. Y para ello vamos a manejar una diapositiva que tengo acá. Les voy a pedir el favor que le tomen un fotocapture si son tan amables, porque en esta diapositiva les demuestro a ustedes que Apocalipsis sí es cronológico. Mucha atención. Aquí está. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. ¿Por qué es cronológico? Porque la manera en que habla el libro de Apocalipsis, ¿ya le tomaron fotocapture? La manera en que el libro de Apocalipsis habla, vamos a encontrar palabras como y después de esto, y a lo siguiente, y esas palabras son de marco cronológico que nos está diciendo que lo que viene es después de lo que acabó de hablar. No puede usted ponerlo en otro lado. Por ejemplo,
Lo primero que le revela en Apocalipsis el Señor a Juan es el mensaje a 7 iglesias. De las 7 iglesias, en espíritu Dios se lo lleva al cielo, le muestra el gobierno y le muestra un libro de 7 sellos. Oído. Abre el primer sello, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, pero el sexto sello tiene 7 trompetas. O sea que las 7 trompetas, perdón, no, el séptimo sello son 7 trompetas. O sea que las 7 trompetas no pueden estar antes del primer sello. Y viene la trompeta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Y cuando se abre la séptima trompeta, también se abren 7 copas de la ira. ¿Estamos claros? Y el Dios derrama las copas de la ira, que las vamos a estudiar uno por uno. Y después en el capítulo 14 es el arrebatamiento. O sea que las copas de la ira es después del arrebatamiento. Y muchos vamos a aprender, si es verdad, que la iglesia se va antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación o después de la gran tribulación. Eso se le conoce tribucionalismo o pretribucionalismo, o sea, pre antes, durante y post después. Y alguno me dirá, no vamos antes por... bueno, voy a invitarlos a ustedes para que cuando lleguemos al capítulo 14, no, mentiras, por ahí en unas 2 semanas que lleguemos al capítulo 3, vamos a llegar al capítulo 3 por ahí en un mes, les voy a invitar que vayan hablando con personas que digan que no, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, y les voy a invitar a que vengan y dígale, entre, argumente. Vamos a hacer un debate a ver si es cierto que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Y si usted encuentra gente que dice que no, que después, pues tráigala para mirar a ver quién tiene la razón y hacemos un debate. Si alguien que ve este video nos está escuchando y quiere entrar, envíeme un link, un mensaje por favor, le envío el link para que entre por Google Meet, que la reunión realmente es en Google Meet. Si alguna persona me escribe en Facebook, en este instante no le puedo contestar, le contestaré despuesito, ¿ok? Bueno. El libro de Apocalipsis es cronológico. Lleva un orden. Vamos a ver que hace hay 2 paréntesis nada más, pero sigue llevando el orden. Hay que analizarlo bien. Bueno. Vamos a hablar del autor. ¿Quién es el autor? El autor ha escrito el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. O sea, escribió 5, un libro, 2 libros y 3 cartas. A este apóstol se le conoce como el apóstol amado. Pertenecía a la rosca de Jesús. Para los que no saben, Jesús tenía una rosca. Mateo, Juan y el hermano. El hermano se le conoce como Jacobo en hebreo o Santiago en griego. Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre. Estos dos, Jacobo, Santiago, el mismo nombre, y Juan, se les conoce como los hijos de Zebedeo. Cuando usted lea una palabra por allá que es Boanerges, los Boanerges, así le llamaban, los hijos del trueno, es que Juan y Santiago eran muy violentos. Tan violentos que un día le dijeron al Señor, Señor, danos la orden y le decimos al cielo que descienda fuego y consuma la ciudad. Y el Señor les dice, quieto, Elías, cuidadito, un momentico, ¿qué va a hacer? No, así no es. Y le colocaron el sobrenombre de los hijos del trueno por lo violentos. Pero mire cómo es el Espíritu Santo. Juan, ese hombre violento con su hermano, cuando ya tienen el Espíritu Santo,
Juan es conocido por ser el apóstol del amor. Juan es el que más escribe acerca del amor. Amaos unos a otros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice: y en esto conocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Los hijos de Dios hacen justicia y aman a su prójimo. Versículo 15: todo el que aborrece a su hermano es homicida. No está el Señor en él, porque si el Señor está en nosotros, nos amamos unos a otros. Y ese apóstol del amor es el que escribe Apocalipsis. Por eso Apocalipsis no es un libro terrorífico, es un libro que nos trae paz, porque los que van a ser castigados son los enemigos. Ahora, este libro se escribe en el año 90, aproximadamente. Hay una historia del apóstol Juan que no es verídica, muy fantasiosa, no sé si ustedes lo han escuchado. Según la historia que hay por ahí, el emperador oído Domiciano, no se le olvide ese nombre, Domiciano. Es importantísimo hablar de ese emperador. El emperador Domiciano fue el primer emperador de la historia en hacerse adorar en vida. A los emperadores como Julio César, como César Augusto, a esos emperadores se adoraban, pero después de muertos. Se les hacía un panteón y la gente iba y pedía milagros allá, pero después de muertos. Pero este Domiciano es el primer emperador en adjudicarse ciertas leyes que le daban una especie de gloria y decir que lo debían adorar en vida. ¿Cuál es el problema? Cuando se encontró con Juan. El día en que el emperador le dice a Juan: arrodíllate. Juan le dice: nosotros no nos arrodillamos ante ningún hombre normal. El único hombre al cual le doblamos las rodillas es a Jesucristo, primero muerto, antes de arrodillarme. ¿Quién me puede decir por qué nosotros los cristianos no nos arrodillamos ni ante seres humanos, ni ante muñecos? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Los que están en Facebook. ¿Qué es un qué? Porque la palabra de Dios en Deuteronomio 4 dice que no inclinaremos, no te inclines, sí, Señor, ni te postrarás, ni adorarás a ninguna imagen que está arriba en los cielos, muy bien, tierra, ni espíritu de hombre, ni... Pero en este caso es un ser humano. ¿Por qué no nos arrodillamos? Hombre. No, pero allá dice en Deuteronomio 4 habla de las imágenes. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero aquí estamos hablando de un hombre. ¿Por qué no nos arrodillamos? ¿Quién me lo dice, por favor? Porque los hombres somos, o sea, ahí cuando a Juan le dice que no se arrodille, le dice porque tú y yo somos por siervo, o sea. Bueno, más adelante por ahí va la cosa, pero apréndanse esto, por favor. Se les olvidó la palabra griega para postrarse. La palabra proscuneo, que en la Biblia se tradujo en capítulo 4 de Juan 4, 23 y 24. He aquí los verdaderos proscuneadores proscunearán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales proscuneadores el Padre busca que proscuneen. Dios es espíritu y los que proscunean en espíritu y en verdad es necesario que proscuneen. Me disculpan el acomodar la palabra griega al castellano, ¿no? Y conjugarla en los diferentes verbos. ¿Pero por qué lo hago? Porque la gente no ha entendido que la palabra adorar significa doblar sus rodillas e inclinarse en señal de rendición. Eso es proscuneo. Por eso Juan escribe
los que saben postrarse se van a postrar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hay gente que dobla sus rodillas y ya, pero su espíritu no. Y lo que Domiciano quería era que él doblara sus rodillas y su espíritu también. Y Pablo le dijo, los cristianos no nos arrodillamos, o sea, no adoramos ni imágenes, no nos inclinamos, ni tampoco seres humanos. Y voy a decir algo con mucho amor y respeto. Cuidadito, caballeros, cuando le piden la mano a la esposa. Ustedes no pueden arrodillarse ante ella. Tengan cuidado. Nos arrodillamos solo ante Dios. Y Juan, como no quiso arrodillarse, hay una historia que no es cierta. Hay una historia que no es cierta. Una historia que dice que el emperador Domiciano metió a Juan entre un caldero con aceite hirviendo. Y lo metieron y lo sacaron y él quedó vivo. No, eso es fantasioso, eso no es real. La historia real sí es, y lo dice aquí la Biblia. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Si es tan amable, ¿alguien lo lee? Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok. Yo estaba... Hasta ahí. ¿Dónde se encontraba Pablo? ¿Dónde escribió el apóstol Pablo? Perdón, Pablo dije. ¿Dónde estaba el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis? Él está en una isla llamada ¿cómo? Patmos. Quiero que miren acá, por favor, si son tan amables. Díganme si se ve el mapa, por favor. ¿Se ve el mapa? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, claro, sí. Bueno, nos vamos para el hemisferio oriental. Aquí queda Israel. Aquí, Israel. Aquí es donde Jesús predicó y buscó a los apóstoles. Pero después del capítulo 8 que comienza la persecución, los apóstoles se quedan en Jerusalén. La iglesia se expande y después los apóstoles salen a predicar. Y como aquí en Italia, en Roma, se había levantado un emperador que dominaba el imperio romano, todo esto, el emperador lo mandó para acá. Por favor, miren Grecia, miren Israel, ¿no? Aquí. Grecia, no se les olvide esto. Grecia y Turquía, hoy se llama Turquía, en esa época no se llamaba Turquía, se llamaba la península de Anatolia. Y entre Grecia y la península de Anatolia, aquí hay algo que no aparece todavía. La isla de Patmos es muy chiquitica, no aparece. Vamos a agrandarlo un poquito más. Todavía no aparece. Vamos a agrandar. Aquí ya apareció. Mírenla. Ahí está. A ver. Se me perdió. Ay, Señor. ¿Dónde es que está? No veo bien. A ver. Patmos, Patmos, Patmos. Aquí está. Es que está en griego. Ay, con razón. No está en castellano. Bueno. Vamos a ponerle aquí. Patmos. Y él nos envía enseguida. Mírenla, ahí está. Es que está en griego. ¿Sí lo ven? Entonces, miren aquí, se desaparece. Aquí chiquitica, entre Grecia y la península Anatolia. Él fue enviado ahí. ¿Por qué fue enviado ahí? Por no quererse arrodillar ante el emperador.
Y como no se arrodilló, el emperador lo exilió de su tierra y lo mandó oído a morir allá de hambre, de sed, de frío. Juan es el último apóstol en morir. Y Juan, imagínense, un hombre que conoció a Jesús, un hombre que anduvo con el Rey de Reyes, fue mandado a morir allá. Sabe que sus compañeros, los apóstoles, a unos le mocharon la cabeza, los mataron, de todo. Han muerto todos, solo él queda vivo. ¿Qué preguntas está haciendo Juan? ¿Qué pregunta le pasaría a usted por la cabeza? Que vino el emperador y le dijo, se arrodilla ante mí, como no quiso, ni siquiera lo mató. Oído, las muertes de los apóstoles son muy feas, pero la de Juan es la peor, porque lo mandó al exilio a morir en una isla desértica, en una isla en el Mediterráneo, en el mar Egeo exactamente, creo que es que se llama, sí, el mar Egeo, sí, el mar Egeo, a morir olvidado, allá, tirado. Y ahí donde Apocalipsis debe darnos alegría. ¿Por qué? Porque se le aparece Jesucristo y le dice, tranquilo, mijo, usted está aquí, pero yo voy a castigar al mundo. Y ahí es donde Juan escribe cómo estos hombres que hoy se creen reyes, estos hombres que quieren dominar el mundo, hoy 2023, el nuevo orden mundial, ¿sabían ustedes que 26 hombres tienen la mitad de las riquezas del mundo hoy? Los 26 hombres más ricos del mundo tienen la mitad de las riquezas de todo el mundo. Pueden manejar la economía a su antojo. ¿Sabían ustedes que todos los canales de televisión, radio, prensa, todos los canales y medios de comunicación y de información le pertenecen a 60 personas en el mundo? Y cuando usted lee Apocalipsis, se da cuenta que Dios va a castigar a toda esa gente que, por ejemplo, hoy en Colombia, 60 niños son violados diariamente. Por eso es que Jesucristo le dice, escriba, bienaventurado el que lee estas palabras y oye estas palabras de la profecía, porque Juan, imagínense cómo se estaba sintiendo. Imagínense a Juan, después de haber conocido a Jesucristo, de predicar, olvidado. Y no es un libro difícil de entender. Es un libro que la gente no ha querido entender. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que TikTok nos mande un video de 3 minutos donde nos enseñen todo Apocalipsis rápido. Ese error es nuestro. Por eso estamos estudiando punto por punto, coma por coma. Vamos a empezar desde el primer versículo a entender todo el Apocalipsis hasta el último versículo. Puede ser que nos duremos no sé cuántos videos y muy probable no los borren. Por eso les pido, no se les olvide, vengan a estudiar. Este emperador Domiciano, al cual Juan no se quiso arrodillar, abandonó a Juan y lo dejó allá tirado, lejos de su familia, lejos de sus amigos. Pero lo que el emperador no sabía, bueno, estoy haciendo spoiler, no debería hacer spoiler, pero lo voy a hacer, es que el versículo, por favor, el versículo, déjenme buscar aquí, váyanse acá al capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Juan 1, Amén. 4, ¿qué dice? Juan a las 7 están en Asia
gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Lo que el emperador no sabía es que en su mente él pensaba que iba a mandar al exilio a Juan abandonado donde nadie lo viera. Pero el problema, ¿cuál fue? El siguiente, miren esta diapositiva que les tengo acá. Él está tirado en Patmos, que es este puntico, una isla aquí que ni se ve pequeña. Y Jesús le dice, ¿sabe, Juan? Escríbale a las 7 iglesias que están ahí cerquita a usted. Y le envía la carta a 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, en ese orden. Yo no sé, pero cuando yo leo Apocalipsis, a mí me da una alegría porque, ya te doy la palabra, Marley, porque los seres humanos pensaban que él estaba solo. Pero Jesús le dijo, no, ahí tienes cerquita a tus compañeros. Escríbeles a ellos el libro más espectacular de la historia. Marley. Marlene. Me pregunto cómo haría para hacerle llegar esas cartas Ah, a no. las 7. Él estaba ya preso, si estaba solo, si no tenía cómo salir de ahí. Sí, pero recuerde que había algo que los apóstoles tenían y era que los que cuidaban a ellos, los carceleros, se hacían muy amigos de ellos. El cómo, no hay cómo responder, pero sí veo algo, y es que él está en un momento crítico de su vida, o sea, después de haberse recostado en el pecho del Rey de Reyes, después de haberlo visto resucitado, de ser de la rosca, viene el tipo que se cree el emperador del mundo y dice que para matarlo lo manda al olvido y le hizo un favor. Y aquí es donde yo me doy cuenta que así como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿a quién conocieron? A Jesucristo. ¿A quién conoció Israel en medio del desierto? A Jesucristo. ¿A quién conoció la gente en medio de los problemas? Y usted y yo, en medio de nuestra angustia, es donde se aparece Jesús y nos dice, tranquilos, ellos se creen los reyes del mundo, mas yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y leo Apocalipsis y me doy cuenta cómo Dios va a castigar a este nuevo orden mundial que viene por nuestros hijos. Ese es Apocalipsis. Ese es el libro más espectacular que vamos a comenzar a estudiar versículo por versículo. Así que los invitamos a todos. Mañana vamos a tener una conferencia especial. Han abierto un espacio para hablar acerca del nuevo orden mundial y de lo que está sucediendo con esto de los padres de familia y estas cosas, ¿no? Que se viene el Estado a quitarnos los hijos, que la gente estaba dormida, pero a través de estos videos que estamos mostrando por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, que estamos pasando, la gente ha empezado como a despertar y ha dicho, oiga, ¿están encima? Sí, ya están aquí en Colombia. Ya hay personas que están diciendo, por ejemplo, que usted y yo no tenemos permiso para hablarle a nuestros hijos y educarlos, por ejemplo. Y que usted y yo debemos comprender que nuestros hijos no son nuestros, por ejemplo. Bueno, yo tenía unos videos, me gustaría mostrarles algo aquí. Ya le doy la palabra. ¿Quién levantó la mano? Lisette, ¿levantaste la mano? Dime. Era para confirmar. ¿La conferencia va a ser por Zoom? Sí, señora, la conferencia va a ser por Zoom. Sí, señora. Ya mandamos el link para las personas que quieran el link. Con mucho gusto ustedes, ¿dónde está? Los padres no mandan.
Si quieren, envíenme un WhatsApp y le enviamos el link con mucho gusto. Un momento que estoy buscando aquí algo que se me perdió. Se me perdió. Voy a mostrarles el video que enviamos hoy. Aquí está. Un momentico que vamos a... Está pensando... Ya vaya. Voy a bajarle el volumen. Y los invitamos entonces para mañana a la conferencia a las 7 de la noche. Lo pueden ver por Facebook. Si no quieren entrar, aquí lo pueden ver en Facebook. Si quieren entrar y participar y hacer preguntas, envíenme un mensaje para enviarles el link, ¿ok? Miren este video para que sepan de lo que mañana vamos a estar hablando. Mucha atención. Aquí está. Y tenemos gente transvesti que cambia su vestir porque tras del atravesar, gente transgénero que cambia su género y gente transexual. En el momento en el que tú quieras ser de otra especie que no sea la especie humana, tú eres transespecie. En el momento en el que tú quieras ser de otra especie que no sea la especie humana, tú eres transespecie. El problema es que esta lógica sirve no solo para desarmar la existencia del género, sino desarmar el concepto de lo que es ser humano. Porque no solo nuestra especie se define como una combinación específica genética, pero de todos modos, si nosotros podemos reasignar sin ningún problema que una persona con pene puede ser una mujer, ¿por qué no podemos reasignar que un animal cuadrúpedo que tiene percepciones completamente diferentes de la vida y piensa de modos completamente diferentes puede o no puede ser humano? Una cosa es informar, una cosa es orientar y otra cosa es inducir. Bueno, cuando las personas ven esto, dicen, uy, qué locura. Los jóvenes me dicen, no, eso aquí no va a suceder. Y cuando mostramos otros videos que no voy a mostrar, que mañana vamos a mostrar, la gente se da cuenta que ya en el Senado de la República están empezando a legalizar el incesto, la masturbación en niños. La gente se da cuenta que estamos tarde. Ahora los padres de familia nos estamos uniendo para decirle al Estado que la familia es propiedad privada, no se puede meter en nuestro hogar. Eso lo vamos a hablar mañana, ¿ok? Los espero. Dios los bendiga.